Muy buenas noches, amigos oyentes, televidentes, internautas y hermanos migrantes. Esto es Un Café con JJ por Ecuador TV. Hoy hemos invitado al magíster Andrés Campaña Remache, concejal metropolitano de Quito, asesor de la Comisión de Seguridad Integral de la Asamblea, exdirector provincial del IES de Pichincha, fue también asesor jurídico y político de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea. Vamos a hablar de la administración municipal. ¿Qué está pasando con Quito hoy? Que ha sido objeto de algunas observaciones, de algunos cuestionamientos, por supuesto de pocos concejales, de los que son fundamentalmente parte de la minoría, porque no es secreto pues que la Revolución Ciudadana tiene una mayoría muy clara en el seno del Consejo Metropolitano. Andrés, muchas gracias por venir. Quisiera comenzar. Usted ha denunciado, Andrés, que en el municipio de Quito hay un problema más de fondo que simples errores administrativos. ¿Cuáles son esos errores de fondo que dejan de ser simples cuestionamientos administrativos que se descargan fácilmente con una explicación? Buenas noches, querido Jimmy. Un fuerte abrazo para usted, para todo el equipo de Ecuador TV y fundamentalmente para las familias quiteñas que nos están observando. Un primer elemento es la corrupción. La corrupción ha sido uno de los temas más recurrentes y preocupantes en esta administración municipal. Y en mi caso especial, yo identifiqué incluso un modus operandi a través del cual, utilizando figuras de intermediación en las compras públicas, de triangulación, de evasión de la ley, se estaban llevando a cabo procesos importantes, millonarios, y que lastimosamente violaban absolutamente todos los principios de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Este es un trabajo que no lo realizamos ahora, es un trabajo que lo vengo realizando desde el año 2024. Un trabajo de investigación, de fiscalización, que, por ejemplo, permitió que en septiembre del 2024, luego de varios meses de trabajo, nosotros solicitemos a la Contraloría General del Estado que se realice el primer examen especial a la adquisición de los 60 trolebuses. La Contraloría General del Estado nos respondió de que iba a proceder durante el año 2025 a ese examen especial. En efecto, procedió de esa forma y finalmente la Contraloría General del Estado en diciembre del 2025 publicó el informe de su auditoría. Ese informe establece responsabilidades administrativas, multas alrededor de $80,000, establece responsabilidades civiles, una glosa de $2.5 millones y establece algo más grave aún, indicios de responsabilidad penal que involucran al alcalde Pavel Muñoz, que involucra al gerente de la empresa de transporte de pasajeros, que involucra al secretario de movilidad, al secretario de planificación y al presidente del directorio de la empresa pública, que es el representante también del alcalde Pavel Muñoz. Ellos tienen que responder ahora en los tribunales penales del país sobre su responsabilidad en estos procesos de evasión de la ley, que además produjo un perjuicio de $2.5 millones a la ciudad de Quito por el pago de una comisión ilegal, una comisión de $2,5 millones que perfectamente pudo haber servido para comprar al menos 5 nuevos trolebuses más. Claro. Entonces, este es uno de los primeros casos. Perdone, sí, vamos a continuar efectivamente, pero usted ha mencionado que el Contralor determina indicios de responsabilidad penal. ¿Conoce usted si ya el caso está en fiscalía o alguien ha impulsado el caso para que llegue a la fiscalía o directamente la Contraloría envió esa información a la fiscalía? La Contraloría General del Estado, una vez que determinó indicios de responsabilidad penal, tiene que remitir la información a la fiscalía y la información que es pública
da a conocer de que ya la fiscalía tiene Ujú. conocimiento de este elemento y por lo tanto corresponde a fiscalía iniciar la acción penal. Evidentemente, ante los tribunales de justicia tendrá que cumplirse con el debido proceso y lo que nosotros esperamos es que se establezca las responsabilidades, sanciones pertinentes por este modus operandi que es Ujú. lesivo a los recursos de las familias quiteñas. Oiga, concejal, y esto usted había hablado de que había trenes, unidades fuera de servicio y que tenía que determinarse cuántas están operativas. ¿Eso es un desorden administrativo? ¿Cómo está ese tema? ¿Ya lo superaron? Para concluir, mi querido Jimmy, si es que me Ujú. permite, el ¿Cómo no? caso de los trolebuses no es el único, es un modus operandi. También hemos evidenciado, por ejemplo, lo mismo en la compra de camiones recolectores de basura, que tiene el agravante que a los pocos meses dejaron de funcionar absolutamente todos los camiones. Y es más, en la semana pasada he sido notificado de otro examen especial que había solicitado y que la Contraloría ya está procediendo, que es en relación a la construcción de tres importantes obras de vialidad en el Ujú. norte de la ciudad capital. Es decir, son varios casos de esta naturaleza. Claro. Ahora Ah, bien, ajá. en Ahora bien, la obra más importante de la ciudad de Quito y del país, sin duda alguna, es el metro. El Ujú. metro significó una inversión de más o menos 2.100 millones de dólares. Y el metro de Quito, que es motivo de muchísimo orgullo para las familias quiteñas, lastimosamente tiene problemas que hasta el día de hoy no han podido ser resueltos. Uno de esos primeros problemas es que el metro de Quito, tras 2 años, 4 meses de funcionamiento, sigue operando sin el principal servicio de mantenimiento preventivo correctivo, que tiene que ver con la infraestructura, la superestructura, los sistemas electromecánicos y los sistemas de telecomunicaciones. Este es un proceso, fíjese usted, que durante 4 veces ha fallado. Esperamos de que en esta oportunidad, el gerente había mencionado que por fin esperan que para el mes de marzo del 2026 poder contar con este importante servicio Ujú. de mantenimiento. Ojalá así sea, pero paralelamente han transcurrido 2 años, 4 meses en que la principal obra de infraestructura de la ciudad y del país ha venido funcionando sin un Sin mantenimiento. importante Claro. contrato de Oiga, mantenimiento concejal, preventivo correctivo. concejal, explíqueme cómo es posible que una obra de esta naturaleza, de esta magnitud y tan costosa, pudo ser contratada sin mantenimiento. Y los concejales, ¿cuándo advirtieron esa irregularidad? Hubo varios momentos. Realmente este es una obra muy importante que se viene trabajando ya varias administraciones municipales. En su momento hubo una decisión totalmente equivocada del Consejo Metropolitano anterior, en la cual no se procedió a contratar la operación junto al mantenimiento, sino que por el contrario, se contrató la operación y se subdividió los mantenimientos en 11 tipos de procesos, lo cual realmente complicó que se lleven a cabo y que hoy día contemos absolutamente con todos los sistemas. Luego, previo al inicio de las operaciones comerciales, estoy hablando previo a diciembre del 2024, Ujú. nosotros del 2023, perdón por la fecha, previo a diciembre del 2023, nosotros, en mi caso personal, había expuesto la necesidad de que el Metro de Quito inicie sus operaciones comerciales con el servicio de mantenimiento. Ujú. Lastimosamente, en ese momento primó los intereses políticos, primó la necesidad de poner en movimiento el Metro de Quito, incluso sin estos contratos de mantenimiento preventivo correctivo. Y luego, a los pocos meses, ya en mayo, ahora sí, del 2024, nosotros, nuevamente en mi caso, ya teníamos información de que varios trenes habían sufrido problemas y que Ujú. esos trenes incluso estaban fuera de funcionamiento. Uno de ellos,
por mencionar un caso, la unidad tractiva 16 sufrió un descarrilamiento incluso días previos al inicio de las operaciones Claro. comerciales. Esa unidad tractiva 16 nunca informaron de que había sufrido este descarrilamiento. Por el contrario, cuando inició las operaciones comerciales Metro de Quito, se dijo, están en funcionamiento los 18 trenes, Claro, y no mintiéndose a estaba. la ciudadanía. No era así la realidad. Oiga, Y es concejal, más, perdón de la interrupción, pero para avanzar, mire, usted dijo hace un rato que se había determinado que se pagó, o se habría pagado una comisión de 2,5 millones de dólares, pero no me diga que eso estaba en el contrato. ¿Cómo pudieron determinar que hubo esa comisión y que tan fácil se dieron cuenta? en el caso de los trolebuses, realmente es un tema de muchísimo análisis, porque lo que se hizo es, para evadir la ley, se mencionó de que existía un convenio de financiamiento internacional de los Ya, trolebuses. ya. Entonces, ¿el qué consistía ese famoso financiamiento internacional? El financiamiento internacional consistía en que el municipio ponía 35 millones de dólares y luego la contraparte internacional, una oficina, un OPS, ponía apenas 50.000 dólares. Entonces, Ujú. se configuraba la figura de un financiamiento internacional parcial de 50.000 dólares en un proyecto de más de 35 millones de dólares. Pero luego, inaudito, se reconocía a esta oficina UNOPS gastos de implementación, costos administrativos por un monto de 2,5 millones de dólares. Entonces, ¿de qué clase de financiamiento internacional estábamos hablando si esta oficina ponía 50.000 dólares y luego le cobraba al municipio de Quito 2,5 millones de dólares? Lo cual no solamente que se constituye una burla a la inteligencia de las familias quiteñas, sino que además es ilegal, porque la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública no permite que se pague comisiones por la gestión de la compra, no permite que se pague a intermediarios. Y entonces, como era evidente, nosotros esto en septiembre del 2024 habíamos advertido que era ilegal, y luego ya en diciembre del 2025 la Contraloría General del Estado, luego de su examen especial, en efecto concluyó de que el pago de los 2,5 millones de dólares Era eran comisión. ilegales. Claro. A ver, vamos a hacer una Era una pausa. comisión. Vamos a hacer una pausa, concejal, porque en el siguiente bloque hablaremos, entre otras cosas, de esta transferencia de 33 millones para obras viales que parece que no está clara. Ya regresamos con el concejal Andrés Campaña aquí en Ecuador TV. Regresamos con el concejal Andrés Campaña Remache, nuestro invitado, que es concejal metropolitano de Quito, asesor de la Comisión de Seguridad Integral de la Asamblea, fue director provincial del IES de Pichincha, nos acompaña esta noche. Concejal, hay una oficina de apoyo, por resumirlo, ¿no?, de las Naciones Unidas a diferentes proyectos, y me parece bien, del Distrito Metropolitano, pero en lo que está asesorando no le ha ido bien. Veo que usted me dijo en el primer bloque que esos camiones recolectores que se compraron y por los cuales se pagó 1 millón de dólares no funcionan. ¿Cuántos camiones son y qué pasó y qué explicación han dado porque no funcionan? Asimismo, en este modus operandi, a través del PNUD, otra de las oficinas de Naciones Unidas, se procedió en diciembre del 2024 a comprar 6 camiones recolectores de basura, que además tenían una finalidad loable, porque estos camiones iban a dedicarse a los procesos de
separación en la fuente, es decir, recolectar de forma diferenciada la basura Ujú, orgánica de la basura inorgánica. Era un claro. proyecto muy Excelente, novedoso. suena bien. Sí, en ese contexto, pues llegan los camiones en diciembre del 2024 y en mayo del 2025 el primero de ellos sufre daños. Luego, hasta julio del 2025, ya ninguno de los camiones funcionaba. Todos ellos presentaban problemas en el motor, en los frenos, en el sistema de tracción, en el cardan, en el sistema hidráulico, entre otros. Es decir, se compró basura. En agosto de ese año, nosotros pusimos en conocimiento del Consejo Metropolitano. Yo mismo revisé el estado de esos camiones en los parqueaderos Ujú. de Emaceo. Pude constatar de que no estaban funcionando estos camiones recién comprados. Lastimosamente, como suele suceder, no tuvimos los votos para que el tema sea tratado en el Consejo Metropolitano. Eso no significó que nos crucemos de brazos. Asimismo, solicitamos un examen especial a la Contraloría. La Contraloría General del Estado inició su examen especial y entendemos que en los próximos días estaría por concluir y estoy seguro, estoy convencido de que en este caso, de forma similar a la compra de los trolebuses, también Contraloría General del Estado va a determinar responsabilidades administrativas, multas, responsabilidades civiles, glosas e indicios de responsabilidad penal, Claro. porque existe un proceso evidente de evasión de la ley, pero más allá de ello, este sí es un cuestionamiento a este modus operandi a través de estas oficinas de Naciones Unidas, Ujú. porque uno al menos esperaba de que exista eficiencia, pero ¿qué clase de eficiencia puede existir si se compran 6 camiones recolectores de basura en diciembre del 2024 y de mayo a julio del 2025 ninguno de los camiones ya estaba en funcionamiento? Oiga, Y esa no es concejal, una concejal, apreciación. una consulta rápida. ¿Estos 6 camiones hoy que estamos hablando tampoco funcionan o ya están arreglados? No funcionan. No funcionan. No ¿Qué origen funcionan tenían porque esos además, camiones? ¿Dónde los compraron? ori- ¿Chinos, alemanes? ¿Qué son? importante mencionar, se utiliza figuras, por ejemplo, de asistencia internacional para comprar a una empresa nacional, la empresa Induacero, Ah, ya. camiones de origen chino, Jack. Entonces, esos camiones no funcionan. Y no solamente fue una apreciación del concejal Andrés Campaña, sino que luego la misma administración municipal solicitó un informe pericial de la Escuela Politécnica Nacional y ese informe pericial concluyó de que los camiones no cumplían con las condiciones técnicas, que los camiones no eran aptos para este tipo de procesos y finalmente que incluso tenían daños ocultos, lo que tuvo como consecuencia que el alcalde Pavel Muñoz mencione que nos han vendido basura y que por lo tanto él mismo tenga que verse obligado a iniciar acciones penales en contra de Induacero por vendernos basura, lo cual evidentemente es un mal uso de los recursos de las familias quiteñas. Claro. A ver, concejal, pasemos, está claro que habrá informe y que todavía ninguno de esos 6 camiones benditos funciona. Bien, pasemos a otro asunto que ya tiene que ver con vialidad. El municipio recibió una transferencia de 33 millones de dólares para importantes obras viales. Por alguna razón que usted me dará, no se hicieron las obras y fue necesario devolver la plata, pero no se devolvieron 33 millones. Se quedaron en el municipio, o no sé dónde, 2.700.000 dólares. ¿Qué pasó en ese proceso? ¿Cuál era el origen de la plata, además? Este es un tercer caso a través de este modus operandi. También, y démonos cuenta de las fechas, porque es importante tener en cuenta las fechas, porque todas coinciden. En diciembre del 2024, en este caso, EMOV, la empresa de movilidad y obras públicas, firma un convenio nuevamente con la UNOVS. Un convenio para construir
tres obras de vialidad muy importantes. La primera, un paso deprimido en la avenida Mariscal Sucre. La segunda, un paso elevado en la avenida Rumiurco. Y la Ujú. tercera, la rehabilitación de la Panamericana Norte entre el intercambiador de Carcelén y el inicio de la concesión de Panavial. En ese contexto entregan 33 millones de dólares, 33 millones de dólares para que hagan estos tres proyectos de vialidad muy importantes. Pero resulta que luego, de forma inexplicable, en abril del 2025, Ujú. EMOV notifica a UNOPS la terminación unilateral del convenio. Y es inexplicable porque hasta el momento nadie ha dado una justificación por qué terminaron de forma Ya. unilateral el convenio. Nosotros intuimos de que para abril del 2025 ya teníamos problemas con los trolebuses, ya teníamos problemas con los camiones recolectores de basura y por lo tanto, para precautelar que no existan más problemas, EMOV decide dar por terminado unilateralmente este convenio. Luego, en el mes de agosto, UNOPS devuelve la plata. De los 33 millones de dólares que habían sido entregados, devuelve 30 millones 300 mil dólares. Pero la gran pregunta que nosotros tenemos es qué pasó con esos 2 millones 700 mil dólares que UNOPS retuvo, no devolvió al municipio por obras que no existen. Al día de hoy no existe paso deprimido en la Mariscal Sucre, no existe paso elevado en la avenida Rumiurco y tampoco existe la rehabilitación de la Panamericana Norte. Entonces Ujú. es una tomadura del pelo. Asimismo, en el enero de este año, nuevamente volví a solicitar que el tema sea tratado en el Consejo Metropolitano. Nuevamente, la mayoría afín al alcalde Pavel Muñoz negó la posibilidad siquiera que el gerente explique qué había pasado, por qué decidió dar por terminado de forma unilateral este convenio, por qué no nos devolvieron los 2.700.000 dólares y más importante aún, por qué Quito no cuenta con estas tres importantes obras de vialidad. Pero, concejal, explíqueme una Lastimosamente, cosa, ¿dónde están esos 2 millones y pico? ¿Quién los tiene? ¿EMOP? los tiene UNOPS. UNOPS y no los ha devuelto al municipio de Quito, no los ha devuelto a la EMOV. Entonces, lastimosamente, tampoco hubo los votos para ser tratado el tema en el Consejo Metropolitano. Nuevamente, luego de varios meses de trabajo, de investigación, de fiscalización, remití toda la información a la Contraloría General del Estado. La semana pasada, la Contraloría General del Estado ya nos emite una respuesta Ajá. y la Contraloría General del Estado ha anunciado que ya inició el examen especial a este proyecto, a este convenio internacional. Y Ujú. asimismo, estoy seguro de que van a determinar responsabilidades administrativas, multas, responsabilidades civiles, glosas e incluso indicios de responsabilidad Claro, penal porque es el mismo modus operandi que en el trolebuses, que en los camiones claro, que en recolectores de todo. basura, que en el Oiga, sistema concejal, integrado de recaudo, etcétera. ¿y qué nos va a decir usted respecto del supuesto exceso de personal que hay en el municipio de Quito? ¿Es verdad que hay entre municipio, en MOPS y empresas públicas y etcétera, más o menos 20.000 empleados? Sí, existen más o menos entre 20.000. 22 y 23 Ah, mil más todavía, funcionarios. pero es una Un, barbaridad. un primer Un primer problema es que no tenemos información a ciencia cierta. Yo he solicitado en varias oportunidades a la Dirección Metropolitana de Talento Humano que me certifique cuál es el número de funcionarios y la Dirección Metropolitana de Talento Humano nos ha certificado que solo pueden decir cuántos funcionarios trabajan en la matriz del municipio. No Claro. puede certificarnos cuántos funcionarios trabajan en las empresas públicas, no puede certificarnos cuántos funcionarios trabajan en las agencias, en las administraciones zonales, entre otros, lo cual Entonces, ciertamente ha concejal, dificultado que claro, se calcule a que ciencia te, cierta el número de entonces funcionarios. ni hablar del 70-30 no van a poder ajustarse a la nueva ley en el municipio de Quito, ¿o sí? No, es imposible
cumplir el 70-30 es una ley inaplicable porque además hay varios elementos que están de por medio en duda. Yo presenté incluso una acción de Ujú, inconstitucionalidad al respecto porque uno de los problemas que tenemos es el municipio de Quito maneja más o menos 1.000 millones de dólares. ujú, De esos bastante. 1.000 millones de dólares, el gasto corriente es del Uf, 41%, que mucho. podría ser menos, sería importante que sea Ujú, mucho menos. Ciertamente, ese debería ser un objetivo a trabajar. Sin embargo, también dentro de las partidas presupuestarias que eran inversión y ahora son gasto corriente, ujú, encontramos partidas que, por ejemplo, financian los talleristas de los 60 y piquito, que financian a los psicólogos y ujú. psiquiatras del municipio que Concejal, trabajan en concejal, salud mental. tiene usted razón, tiene usted razón en el tema social, hay que, no se lo debe tocar, pero caramba, 23.000 empleados es un récord. Mire, no nos queda más que medio minutito y solo le quiero consultar, concejal. Usted tiene por supuesto, legítima aspiración de ser candidato a alcalde de Quito. ¿Se ha reunido con sus coidearios, qué sé yo, han hablado de eso o no? Brevísimo porque se nos acabó el tiempo. Todos, como todo actor político, nosotros tenemos el derecho de pretender participar en las próximas elecciones. Sin embargo, yo he sido muy claro y he sido también crítico del alcalde Pavel Muñoz y de cualquier asambleísta y de cualquier otro colega concejal que ha anunciado su precandidatura. Creo que en este momento nos corresponde trabajar por la ciudad. Ya habrá momento de tomar una decisión, pero hoy estamos concentrados en trabajar en resolver los problemas que enfrenta la ciudad de Quito, que son muchos y que merecen una atención diligente. Muchas gracias. Justo se nos acabó el tiempo en este momento, concejal Andrés Campaña Remache. Gracias por sus explicaciones y su comparecencia esta noche aquí en Un Café con JJ por Ecuador TV. Una buena noche, concejal, muy amable, abrazo. Y a ustedes, amigos oyentes y Muchas televidentes también, gracias, querido Jimmy. un Un fuerte abrazo a todos abrazo. ustedes. Gracias, hasta mañana.